A continuación se presenta el artículo 2, Política Mexicana e Indicadores de Sustentabilidad. Autores: Claudia Sheinbaum Pardo, Víctor Rodríguez y Guillermo Robles Morales. Fecha de recepción: 1 de octubre de 2008. Fecha de aceptación: 3 de marzo de 2009. En este tiempo abordaba la presidencia Felipe Calderón Hinojosa, quien comenzó su presidencia desde diciembre de 2006 hasta octubre de 2012. El desarrollo sustentable fue definido por la Comisión Brundtland como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las habilidades de futuras generaciones para satisfacer las propias. Acorde con este planteamiento, la Cumbre de la Tierra de 1992 estableció la necesidad de encontrar un punto de equilibrio entre las exigencias económicas, sociales y ambientales, tanto de las generaciones presentes como futuras. El tema energético ha sido parte fundamental en el debate sobre el desarrollo sustentable. La disponibilidad de recursos energéticos es indispensable para resolver la pobreza y mejorar las condiciones de vida. Es clave en la economía de las naciones, pero la producción y el uso de los recursos energéticos constituyen actividades que generan la mayor parte de los impactos ambientales, locales y globales. Por otra parte, se tiene que para en 1995 el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas comenzó a trabajar en la creación de indicadores que consideran 4 grandes dimensiones: social, económica, ambiental e institucional. Pero para este artículo se analiza la sustentabilidad del sistema energético mexicano basado en los indicadores planteados por CEPAL para los años 1997 y 2006. Cabe mencionar que si bien los temas e indicadores que presenta la metodología de la IAE tienen una mayor desagregación en términos de los sectores de consumo final de la energía, usos finales e impacto en la atmósfera, agua y suelo, los indicadores de CEPAL reconocen con mayor amplitud las dimensiones económicas y políticas, de sumo interés para el análisis de sistemas energéticos mexicanos. La política energética mexicana de la última década. Desde 1982, las diferentes administraciones federales han buscado solucionar los problemas y cumplir con los objetivos generales y específicos del sector energético mediante 5 grandes líneas de política energética, que no son precisamente las recomendadas por las agencias internacionales en el marco de desarrollo sustentable, sino las que responden a los objetivos de apertura del mercado y la integración de América del Norte. La modalidad de coordinación sectorial que se tenía fue reemplazada por un modelo de mercado abierto. Tal reemplazo presupone un proceso de reorganización industrial que incluye la desintegración vertical y horizontal de las cadenas productivas, la liberación de la inversión y el comercio interno y externo, la enajenación de activos del Estado, la búsqueda de una estructura organizacional de los organismos públicos del sector, lo que viene siendo Pemex, CFE, LFC o Luz y Fuerza del Centro, similar a los corporativos transnacionales, y la creación de nuevas regulaciones e instituciones del mercado. Otro punto importante es la promoción del gas natural. El gas natural se ha promovido intensamente como sustituto de otras fuentes de energía en todos los sectores de consumo, especialmente en la generación de electricidad, en razón de su supuesto bajo costo, menor impacto ambiental, así como versatilidad y elevada eficiencia en el uso. Otro punto es la utilización de Pemex y de la CFE como instrumentos al servicio de las políticas de estabilidad macroeconómica. Esto es posible en virtud de su estatus jurídico, bajo control total del Estado, y la magnitud de sus presupuestos de ingresos y de egresos, que en ambos casos son definidos por el Estado. En términos generales, estas líneas de política energética han debilitado al sector tanto a la luz de los indicadores de sustentabilidad energética como en términos de una política energética de Estado que fortalezca la seguridad nacional. El cambio en la modalidad de la coordinación sectorial se ha traducido en el debilitamiento de los organismos públicos, pues ha implicado ajustes en Pemex, CFE y LFC, para dar un acomodo a la competencia y el desenvolvimiento del sector privado. En voluntad de socavar las fortalezas de la empresa paraestatales, también se ha traducido en el abandono paulatino de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico. Al mismo tiempo, las limitaciones al crecimiento se han acompañado de medidas para operar un cambio cultural al interior de los organismos mediante la rápida renovación del personal, esto por medio de despidos y jubilaciones anticipadas. Por otra parte, en Pemex
Las consecuencias han sido graves, pues ha disminuido significativamente su capacidad de desarrollo de tecnología propia y de recursos humanos, altamente calificados para abordar los nuevos retos como la explotación petrolera en aguas profundas. En lo que se refiere a la promoción del gas natural, se pretende haber logrado cierto balance energético al reducir la dependencia del petróleo. No obstante, la sustitución se ha realizado con un solo combustible fósil y además, sin contar con la producción nacional necesaria, lo que ha provocado que el peso de las importaciones en el consumo se haya incrementado. Además, hay que considerar que la penetración más rápida e importante del gas natural se ha dado en el sector eléctrico, con centrales de ciclo combinado, que son propiedad del sector privado en la modalidad de productores independientes. Evaluación de los indicadores de sustentabilidad energética para México. A continuación se presenta la tabla 1, indicadores de evaluación de sustentabilidad del sistema energético mexicano, el cual contiene información disponible para evaluar el sistema energético mexicano, es decir, los indicadores, los cuales fueron realizados con base en la metodología del CEPAL. Cabe mencionar que la evaluación y el análisis se realiza para la década de 1997 a 2006. Y a continuación se presenta cada una de las tablas e información de los temas siguientes. Autarquía energética. La autarquía o autosuficiencia energética implica que el país pueda garantizarse el suministro energético de largo plazo mediante recursos propios y por lo tanto cada vez dependa menos de las importaciones. En México entre 1997 y 2006, la mayor parte del consumo de combustibles estuvo sustentada de las importaciones. En el caso de los derivados del petróleo, la causa fue la falta de la inversión en nuevas refinerías y el crecimiento acelerado del consumo de gasolinas. En cuanto al gas natural, el incremento de las importaciones se debe a la decisión de sustentar la generación de electricidad en ese combustible. Por otra parte, se puede observar que el peso de las importaciones ha aumentado en aquellos combustibles de mayor demanda, lo que viene siendo el gas natural, la gasolina y el diésel. También de esa manera, las importaciones han elevado en lo que viene siendo el carbón para la generación de electricidad, a pesar de que en esa fecha en el país ya existían otras fuentes de generación de electricidad. Este punto cabe mencionar que a pesar en este año 2019, en México la generación de electricidad mayor se debe de las termoeléctricas, es decir, del uso del carbón. Al aumentar las importaciones de energía, la autarquía energética del país ha disminuido. Esto se puede observar en la tabla 2, peso relativo de las importaciones netas en el consumo nacional de combustibles, que es la tabla que aquí se presenta. Como podemos ver, el total para el 1997 de importaciones es de 9.4% y las importaciones de 2006 es de 16.7%. A continuación se presenta la tabla 3, indicadores de robustez. La robustez es una categoría que expresa la vulnerabilidad económica del país ante cambios extremos relacionados con el sector energético, como el precio internacional del crudo. Para medirla se diseñaron 3 indicadores, el cual son valor de las exportaciones del crudo respecto al Producto Interno Bruto, es decir, el PIB, participación del ingreso petrolero en total y peso relativo del endeudamiento en la inversión del sector petrolero. Entre 1997 y 2006, el valor de las exportaciones respecto del PIB creció 11.9% a 23.4%, que sin embargo en unidades energéticas pasó de 0.15 a 0.12 barriles anuales exportados por dólar del Producto Interno Bruto. Por otro lado, la participación del ingreso petrolero respecto al total del ingreso del sector público pasó de 37.6% a un 38.8%, y la inversión en Pemex a través de la ODEDA creció de 14.3 a 86%, lo que es bastante notable. Claramente el precio del barril de petróleo tiene un peso significativo, lo cual indica que la economía mexicana es sumamente vulnerable a cambios externos, particularmente lo que viene siendo el precio del barril. Tal como se muestra aquí en la tabla, podemos ver las variaciones respecto de cada año.
Producto energético. A continuación se presenta la tabla 1, intensidad energética, consumo nacional de energía entre el Producto Interno Bruto. La productividad energética se define como lo inverso de la intensidad energética, que a su vez puede medirse como el consumo nacional de energía, por unidad del Producto Interno Bruto. Mientras menor sea la intensidad energética, la productividad y eficiencia energética del país van a aumentar. En las últimas décadas, es decir, las últimas décadas antes de 2006, la intensidad energética nacional había tenido un comportamiento errático. Sin embargo, en su valor total de 1997 a 2006, la intensidad había disminuido un 2.6%. Por lo tanto, había aumentado la productividad energética del país, tal como se puede observar en la gráfica. Cobertura eléctrica. De acuerdo con el informe del gobierno de 2007, entre 1995 y 2005, el porcentaje de viviendas con electricidad se había elevado de un 93% hasta un 97%. Cobertura de necesidades energéticas básicas, que para evaluar esta categoría se habían definido dos indicadores, que eran eficiencia de energía transformación entre energía final y energía útil per cápita, es decir, la energía útil por persona, y equidad en el gasto de energías para diversas fuentes. La energía útil se define como la cantidad de energía que llega a la vivienda, o bien la energía final, multiplicada por la eficiencia en su uso. A continuación, la tabla 4 muestra el consumo per cápita de energía final y energía útil en el sector residencial para los años de estudio que fueron de 1997 a 2006. Como se puede observar, la energía útil per cápita permanece constante, pero la energía útil final per cápita disminuye. Esto implica que la eficiencia, es decir, la energía final de la transformación, aumentó de un 36% a un 39%. Este cambio se debe a la modificación en la estructura de consumo por energía final, que al disminuir la participación del gas LP y aumentar la eficiencia de la electricidad, el consumo es más eficiente en términos de transformación de energía final a energía útil. La pureza relativa del uso de la energía. Esta se mide a través de las emisiones del dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero que provoca el cambio climático global. Estas emisiones se calculan de acuerdo con la metodología del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, de 1996. El consumo de energía de los sectores de uso final. Para medir la pureza relativa del uso de la energía se utilizaron dos indicadores, los cuales fueron las emisiones totales y las emisiones per cápita. Como se observa en la figura 2, entre 1997 y 2006, las emisiones se incrementaron de 314 millones a 368 millones de toneladas de CO2, es decir, que disminuyó la pureza del uso de la energía. Las emisiones per cápita ascendieron de 3.36 a 3.54 toneladas de CO2 por habitante entre 1997 y 2006, aunque estas fueron ligeramente inferiores a las de 1990, cuando las emisiones de CO2 alcanzaron las 3.59 toneladas por habitante. Del lado derecho tenemos la tabla 6, participación de las fuentes renovables de energía en el consumo, que este se define como el porcentaje de renovables respecto al consumo nacional total. Que la tabla nos muestra la participación de energías renovables que incluyen hidroenergía, eoloenergía, geotermia, leña y bagazo de caña, que pasaron de 12.5% hasta un 11.13%. El alcance de los recursos fósiles. Se estima como el cociente de las reservas de hidrocarburos los que fueron incluidas las probadas, las probables y aquellas posibles, entre su producción brutal anual. De acuerdo con una información de Pemex de 1999 y 2007, en 1997 el alcance de hidrocarburos era de 40.5 años y para 2006 se redujo a tan solo 28.7 años. Este descenso se debió tanto al incremento de la producción del petróleo para la exportación como a la ausencia de descubrimientos significativos, provocada por la caída de la inversión para la exploración del crudo. Aquí tenemos la tabla 7, alcance de hidrocarburos, que como ya se mencionó, para 1997 era de 40.5 años y en 2006 se redujo hasta 28.7 años.
donde este término se sacó de las reservas divididas entre la producción por año. Entonces podemos observar que para cada año el cambio fue trascendental, pero se llegó hasta 28.7 años. Normalización de los indicadores de sustentabilidad, donde para establecer una comparación de los indicadores se propuso una normalización básica entre los valores 0 y 1, con el fin de comparar entre los años de 1997 y 2006, donde lo importante era la relación de cuánto se alejaban o cuánto se acercaban al valor de sustentabilidad de cada indicador, es decir, cuánto se acercaban a 1. Donde como primer punto tenemos, para el caso de la autarquía energética, el máximo valor de 1 equivaldría a 0 importaciones. En el punto número 2, para la robustez, se compuso de 3 indicadores, que fue el valor de las exportaciones del crudo respecto al Producto Interno Bruto, participación del ingreso del petróleo en total e inversión directa a través de la deuda en el sector petrolero. Para la normalización se asignó el valor arbitrario de 5% como porcentaje de las exportaciones respecto al Producto Interno Bruto y de 30% como participación de los ingresos petroleros en los ingresos totales. Para la normalización de la productividad energética, que era lo inverso a la intensidad energética, se estableció de manera arbitraria que el doble de lo que el país tiene actualmente equivaldría al valor máximo de 1. Es decir, que el objetivo se duplicaría la producción, el objetivo, era duplicar la producción energética. La normalización de la cobertura eléctrica se establece directamente. El total de hogares electrificados sería el equivalente al valor de 1. Para mencionar aquí en este punto, que aun cuando la segunda ley de la termodinámica impide que toda la energía final se convierta en energía útil, ya que no existen máquinas con el 100% de eficiencia, lo cierto es que mientras más se acercan a este valor, mayor era la satisfacción de las necesidades. Esto fue así para la construcción del indicador. Para la pureza relativa en el uso de energía, se normalizó haciendo la equivalencia del 95% de las emisiones de 1990 como la unidad principal. Esto se basa en el Protocolo de Kioto, que a pesar de que México no se haya comprometido a disminuir emisiones de gases de efecto invernadero, sería deseable que pudiera cumplir con una estabilización de las emisiones de un valor del 5%, menor que el de 1990, como lo establece el Protocolo de Kioto para diversos países que fueron denominados. En la participación de las energías renovables, se normaliza bajo la premisa de que el máximo valor se obtendría de los renovables representaran al menos un 50% del consumo nacional de energía. Este es el valor del indicador recomendado por la CEPAL. En el alcance de hidrocarburos, se normaliza asumiendo el valor máximo de 45 años como el alcance de las reservas. Nuevamente aquí lo que importaba es el valor que radica en el corporativo de ambos años. Y es evidente que un mayor alcance implica mayores reservas, y por tanto mejores condiciones del sistema energético nacional y menor vulnerabilidad del país. Aquí se tiene la tabla 8, que es comparación entre criterios de sustentabilidad energética del sector energético nacional entre 1997 y 2006, donde los datos son más específicos. El promedio de los indicadores resultó de 0.7 para 1997 y de 0.61 para 2006, como se observó en la tabla anterior. Aquí enseguida la figura 3 muestra los valores normalizados de sustentabilidad energética para los años de 1997 y 2006, donde cabe mencionar que a mayor área sea cubierta, el acercamiento a los criterios de sustentabilidad energética sería mejor. Como se puede observar, para 1997 en la mayoría de los puntos se abarcaba mayor área, es decir, que era mejor. Y para 2006, en aproximadamente 3 puntos, se vio una caída. Postura de los autores. La postura de estos autores fue basada en realizar una serie de indicadores para determinar el cambio del sistema energético sustentable del país, con una comparación del año de 1997 a 2006, en donde los resultados que se mencionaron anteriormente fueron de 0.61
para 2006, del cual en 1997 se tenía 0.67. Es decir, que el país empeoró en cuestión del sistema energético sustentable, a pesar de que en algunos de los puntos, como se observó, se tuvieron mejoras, en la mayoría de ellos pasó lo contrario. Esto ha sido todo por su atención. Muchas gracias.